Bendiciones, un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por formar parte del selecto grupo de seguidores de nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Y hoy queremos invitarles a que se unan a la narración de la lección de la Escuela Sabática número 9 para el 1 de marzo de 2025, titulada El conflicto cósmico. La lectura para el sábado 22 de febrero nos invita a que nos adentremos en este estudio, para lo cual queremos invitarlos a que puedan tomar sus Biblias y leer los siguientes pasajes de la palabra de Dios. Mateo 13, 24 al 27, Génesis 1, 31, Ezequiel 28 del 12 al 19, Isaías 14, 12 al 15, Mateo 4 del 1 al 11, Juan 8, 44 y 45. El texto para memorizarlo encontramos en Génesis 3:15, el cual dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. La gran controversia entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica. Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las Escrituras y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra Él es un motivo destacado de las Escrituras y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana. Muchos cristianos han rechazado o descuidado por completo. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios que se oponen a Dios. Para empezar nuestro estudio correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas, como la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. ¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? Avanzamos el día domingo 23 de febrero. Un enemigo hizo esto. Les invitamos a que lean Mateo 13, 24 al 27, cómo nos ayuda esa parábola a entender la existencia del mal en nuestro mundo. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, los criados del propietario le preguntan: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto, ¿cuándo salió de las manos de Dios? ¿Por qué hay maldad en él? Lee Mateo 13, 28 al 30. A la luz de la explicación de Cristo en Mateo 13, 37 al 40, ¿cómo ilumina la naturaleza del gran conflicto cósmico? El mundo responde a la pregunta de su criado. El amo responde a la pregunta de su criado. Un enemigo hizo esto. Más adelante Jesús identifica al que siembra la buena semilla como el Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, y explica que el campo es el mundo y que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo, describiendo explícitamente un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. ¿Por qué existe el mal en el mundo? El mal es el resultado del enemigo, el diablo, que se opone al amo. Un enemigo hizo esto. Esta respuesta, sin embargo, provoca la siguiente pregunta: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? El amo dijo entonces: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también el trigo. Dejen crecerlos juntos, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, para que junten el trigo en el granero. Compara con Marcos 4:29. Según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal.
pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien. ¿Cuáles son los riesgos de arrancar ahora la cizaña que está en medio del trigo? Al mismo tiempo, ¿por qué el hecho de no arrancarla no significa que debamos ser indiferentes ante el mal? Continuamos, lunes 24 de febrero, el origen del conflicto en la tierra. Existe otra interrogante que es paralelo a la parábola. ¿Por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semillas buenas? Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿cómo surgió aquí el mal? Lee Génesis 1:31, que revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó. ¿Y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? Según Génesis 1:31, el mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. En Génesis 1 no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Lee Génesis 3 del 1 al 7. ¿Qué nos dice estos pasajes acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué luz arrojó eso sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Ver también Apocalipsis 12, 7 al 9. En este relato vemos mentiras dichas por la serpiente antigua de Apocalipsis 12, 7 al 9, identificada aquí como el diablo mismo, acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios, casi invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había ordenado. Luego desafía directamente lo que Dios había dicho, asegurando a Eva, no morirás. ¿Alguien, la serpiente o Dios, mintió a Eva? ¿Quién ahora debe decidir a quién creer? Aquí, en otras partes de las Escrituras, la naturaleza de este conflicto tiene que ver principalmente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nuestro concepto acerca de alguien, qué clase de persona es y si se puede confiar en ella, influye profundamente en nuestras decisiones de amar y confiar en ella, y en ese caso, de escuchar y aceptar lo que nos diga. Lee Génesis 3:15, la declaración hecha por Dios a la serpiente de que la descendencia de la mujer, refiriéndose al Mesías, aplastaría la cabeza de la serpiente, es identificada a menudo como el primer evangelio o protoevangelio de las Escrituras. ¿Cómo refuerza esto la realidad del conflicto y al mismo tiempo nos da esperanza en medio de él? Continuamos, martes 25 de febrero, el origen del conflicto en el cielo. Génesis 1 al 3 demuestra que el mal existe antes de la caída de Adán y de Eva. Aun cuando el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en vista de la designación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir, cuando era él quien mentía. La existencia de la serpiente, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Lee Ezequiel 28, 12 al 19, a la luz de Éxodo 25, 19 y 20. ¿Cuál es la naturaleza de la caída de este ser? Según este pasaje, el origen del mal y el conflicto cósmico comenzó en el cielo, antes de caer al ser. El ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o de ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ninguno de estas cosas podría decirse del rey Tiro ni de ningún otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que en ese texto se describe a la caída de Lucifer. Lee Isaías 14, 12 al 15. ¿Qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto?
Según Isaías 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, lo que debería haberlo llevado a glorificar al Dios que lo hizo hermoso. En cambio, se volvió orgulloso. Peor aún, este orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a culminarlo. La expresión hebrea traducida como intenso trato comercial en el libro de Ezequiel 28:16 también significa calumnia, una indicación de cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. ¿Cómo entendemos el texto de que a Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto, desde el momento en que había sido creado, hasta que se halló maldad en él? ¿Cómo podría ser perfecto, caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío? Miércoles 26 de febrero. Si me adoras. El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo 4 y Lucas 4 acerca de las tentaciones de Jesús. En el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revelan mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Aquí vemos la realidad de la gran controversia entre Cristo y Satanás, pero representa en términos crudos y gráficos. Lee Mateo 4 del 1 al 11. ¿Cómo se revela aquí la realidad de la gran controversia entre Cristo y Satanás? El Espíritu habla guiado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que fuera tentado por el diablo. Y antes de afrontar este encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que se convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extrema de Jesús. Pero el Señor respondió a esta tentación con las Escrituras y la estratagema de Satanás fracasó. Luego, en un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las Escrituras para sugerir que si Jesús era realmente el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero interpretando correctamente las Escrituras, Jesús vuelve a contrarrestar la tentación. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez usurpar la adoración que solo se debe a Dios. Y para hacerlo muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. Y luego afirma: todo esto te daré si te postras y me adoras. De hecho, en Lucas 4:6, un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma: toda esta autoridad te daré y su gloria, porque esto me ha sido entregado y yo doy a quien quiero. Una vez más, Jesús contrarresta la tentación con las Escrituras y de nuevo Satanás fracasa. En los otros textos, Jesús utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. En Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Aunque no deberíamos vivir con temor, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Continuamos, jueves 27 de febrero, la naturaleza del conflicto cósmico. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero, ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Debe pues ser de otro tipo. De hecho, las Escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de las acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que
Entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. En su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, su adulación y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, y sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas sobre los habitantes del cielo, que al exigir sumisión y obediencia de las criaturas solo estaba buscando la exaltación de sí mismo. Por eso debía ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo y ante todos los mundos, que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Satanás había hecho aparecer como que él mismo, Satanás tratando de promover el bien del universo. Todos debían llegar a entender el verdadero carácter del usurpador y su objetivo real. Debía tener tiempo para que se manifestase por medio de sus obras malignas. Lee Juan 8, 44 y 45 a la luz de Apocalipsis 12, 7 al 9, que revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia. El plan del diablo ha sido desde el principio hacer creer a los seres humanos que Dios no es realmente justo y amoroso, y que su ley es opresiva y perjudicial para ellos. No es de extrañar que Jesús se refiera al diablo como mentiroso y padre de mentira. Por el contrario, Jesús vino para dar testimonio de verdad y contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás, para derrotar y, en última instancia, destruir al diablo y su poder. Apocalipsis 12, 9 y 10 identifica a Satanás como la serpiente antigua, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios, como el dragón gobernante que engaña al mundo. La palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias, incluyendo las creencias acerca del carácter de Dios. Viernes 28 de febrero, para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado El origen del mal y del dolor, en las páginas 546 a 558 del libro El conflicto de los siglos de Elena de White. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es mentiroso, es inexplicable, excusarlo equivale a defenderlo. De haber sido Lucifer, aniquilado inmediatamente, aquellos, los ángeles leales, habrían servido a Dios por medio de ese amor. La influencia del engañador no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Se debía permitir que el mal llegara a su madurez. Para que el bien del universo entero, a través de las edades sin fin, Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen ver en su verdadera dimensión los cargos contra el gobierno divino, para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley pudiesen quedarse para siempre más allá de todo cuestionamiento. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 546 a 553. Preguntas para dialogar. Muchos se preguntan cómo una criatura sin pecado como Lucifer pudo pecar. ¿Por qué el pecado es tan misterioso e inexplicable? ¿Cómo explicar este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? ¿Por qué Dios no borró a Satanás de la faz del universo? ¿Por qué hay que permitir que el mal llegase a su madurez? ¿En qué sentido esa madurez para el bien del universo entero a través de las edades sin fin? ¿Por qué
es tan importante comprender que el conflicto entre Dios y Satanás no es una cuestión meramente de poder, sino una controversia de otro tipo. ¿Por qué un conflicto en relación con el carácter es más significativo que uno en torno al mero poder? ¿De qué manera la comprensión de la naturaleza del conflicto hace visibles, por así decirlo, las formas en que tu propia vida podría ser un microcosmos del conflicto cósmico? ¿Cómo estás experimentando la realidad de este conflicto? ¿Cómo deberías responder para mostrar de qué lado estás realmente? Bendiciones. Concluimos la lectura de la lección número 9 para el 1 de marzo de 2025, titulada El conflicto cósmico. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Síguenos y danos un like y compartamos la palabra de Dios al mundo. Dios les bendiga a todos.